Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Desafíos de la sustentabilidad en el contexto de crisis ecológica del Antropoceno, el derecho ecológico y su fuerza transformadora para repensar el pacto de modernidad. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la conferencia. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, amablemente les solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. El día de hoy contaremos con la participación del Dr. Carlos Peralta Montero, quien es postdoctor en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, UFSC, de Brasil, bajo el programa de becas CNPq-PDJ. Es postdoctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ, de Brasil, donde obtuvo el premio CAPES a la excelencia académica, y es doctor en Derecho Público por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ, de Brasil. Sin más, el tiempo es suyo, doctor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos, a las personas que están aquí presentes en el mini auditorio de la Facultad de Derecho, a las personas que van o que están asistiendo a esta charla por las redes sociales del instituto y a las que en algún momento la podrán asistir también en los canales de YouTube que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Yo lo primero que quisiera hacer es felicitar al Instituto de Investigaciones Jurídicas porque estamos aquí haciendo este ciclo de conferencias porque el instituto está, por decirlo de alguna manera, cumpliendo sus bodas de oro, ¿verdad? 50 años es bastante tiempo, 50 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas y además 182 años de nuestra Facultad de Derecho. De manera que lo primero es felicitar a todas las personas que integran el instituto en la persona del señor director, el doctor Gustavo Chang, a quien saludo, espero que se encuentre muy bien, saludar a todas las personas que hacen que estas conferencias sean posibles, Katia, Jimena, Diana, Caleb, Matías, Nico, en fin, todas las personas que hacen que hoy estemos aquí discutiendo en estas conferencias. Saludar también a los compañeros y compañeras investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un gusto, un honor estar junto con ustedes en este reconocido centro de investigación. Como decía Diana, la conferencia que yo pretendo compartir el día de hoy con ustedes perfectamente podría ser, su título mucho más sucinto, podría ser el derecho en el antropoceno. ¿Por qué? Porque la idea es ver cuáles son los desafíos de la sustentabilidad en contexto de crisis ecológica del antropoceno. Solo que el antropoceno es muchísimo más que una idea ecológica, es una idea que está directamente relacionada con lo que podríamos llamar de revolución tecnológica. La sustentabilidad también va mucho más allá de una idea ambiental. Como ustedes saben, los ODS en realidad tocan muchísimos derechos humanos y tocan ideas de gobernabilidad. Entonces, hoy vamos a centrarnos particularmente en el derecho ecológico, pero perfectamente podríamos decir cuáles son las necesidades que tiene el derecho en esta sociedad de riesgo, en este antropoceno, en esta era tecnológica, para poder crear un orden imaginario que busque una sociedad más igualitaria, más equitativa. Muy bien, entonces, partiendo de una idea de pensamiento complejo, varias son las palabras clave que podrían orientar nuestro debate, nuestra discusión a lo largo de esta hora. Algunas de ellas, ustedes las ven en azul, las centrales, antropoceno y pensamiento complejo. Algunas ideas que además van a permitir que luego hagamos un debate posterior son las ideas de lenguaje, son las ideas de tecnología, de nuevos paradigmas. Pero vean que en esta diapositiva el derecho tiene una estrecha comunicación con otras áreas del conocimiento. Piénsese en la ética, en la filosofía, en las ciencias naturales, en la concepción que yo tenga de Estado y democracia, para poder tener un nuevo diálogo político en esta era tecnológica de la inteligencia artificial que nos exige cambios de paradigmas, que nos exige en la academia nuevas formas de pensar, nuevas formas de comunicarnos, de tal manera que podamos construir una nueva idea de ciudadanía, una ciudadanía de carácter cosmopolita. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Nuestra hoja de ruta, partiendo de esa idea de complejidad, sería tener muy en cuenta que el derecho no vive
en un mundo abstracto y en un mundo de las ideas. El derecho está en un determinado contexto y a ese contexto tiene que responder. En nuestra era tecnológica, en el siglo XXI, ¿verdad? Ese derecho resulta que tiene un contexto histórico muy particular y muy complicado. Teniendo en cuenta esos primeros antecedentes que nos van a tomar un tiempo y que nos van a llevar a analizar tal vez el recorrido histórico de la humanidad para llegar a donde estamos, vamos a pasar a lo que sería el contexto epistemológico. ¿Cómo podemos construir un nuevo derecho en una sociedad globalizada que ya no está únicamente enfocada en un derecho delimitado por el concepto de soberanía y de fronteras geográficas? Y finalmente haremos unas pequeñas conclusiones, reflexiones, y vamos a ver que a lo largo de la exposición, en realidad lo que más podemos formular son preguntas. En esta investigación el derecho tiene la principal tarea de formular preguntas de investigación, ¿verdad? Más que respuestas. Si tuviéramos todas las respuestas, no estaríamos aquí conversando sobre las posibilidades de una nueva perspectiva jurídica. Entonces aquí tenemos que el contexto histórico podríamos tomar varios autores como referencia. Yo coloqué un autor que me parece que tiene una gran virtud. Él trata de temas muy complicados y muy complejos de una manera muy sencilla. Entonces el profesor de la UERJ, Luis Roberto Barroso, ministro del Supremo Tribunal Federal brasilero, él dice lo siguiente: una persona que es capaz de tratar un tema debe hacerlo con un lenguaje sencillo que sea capaz tanto de llegarle a un académico como al ciudadano común. Esa es la gran virtud, ¿verdad? O esa es el gran plus que puede tener el derecho: comunicar a la ciudadanía de la manera más sencilla posible, sin necesidad de recurrir a conceptos sumamente complicados. Entonces, en este contexto histórico vamos a pasar rápidamente por varias revoluciones hasta llegar a aquella que nos va a exigir mayor atención y que nos va a exigir cómo pensar en un derecho ecológico, ¿verdad? Que sea fundamentado en conceptos, en instituciones distintos a aquellos que fueron construidos con el joven derecho ambiental de la década de los 70. Muy bien, comencemos entonces por la revolución cognitiva. 70.000 años atrás, consolidación del Homo sapiens, desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con el desarrollo del lenguaje, los seres humanos adquirimos una capacidad que nos va a dar la posibilidad de sobresalir en nuestro entorno natural, que es la capacidad de comunicarnos, de transmitir conocimiento, no de manera como tradicionalmente se había hecho, a partir del DNA, sino a través del lenguaje. Y entonces comenzamos a crear pensamiento mítico, narrativas, órdenes imaginarios, que son la base, o aquí surge la base de la cultura, y con ella surgen las ideas de religión, de derecho, de política y las primeras organizaciones. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué eso es fundamental? Porque en el fondo ese derecho ecológico, ese derecho postmoderno, lo que busca es tratar de construir un nuevo lenguaje. Entonces esta revolución cognitiva nos transformó de seres que le teníamos miedo al entorno, o que teníamos que hacer todo lo posible para adaptarnos a ese entorno, a seres que paulatinamente comenzamos a desarrollar técnicas, tecnologías, maneras de que más bien ese entorno se adaptara a nuestras necesidades. Eso es importante y al mismo tiempo es uno de los asuntos que nos tiene el día de hoy hablando de cambio climático. Nos desarrollamos entonces, comenzamos a crear técnicas, tecnologías, organizaciones que nos van a llevar a otro paso fundamental en la historia de la humanidad, que sería la revolución agrícola. Y como todos ustedes saben, esa revolución, 10.000 años atrás, nos hace pasar de ser nómadas a sedentarios. ¿Por qué eso es tan importante para nuestra discusión? Porque al hacer ese paso y al dominar las técnicas de plantación y domesticación animal, comenzamos a crear comunidades. Con esas comunidades
Posteriormente comenzamos a crear aldeas, ciudades, estados-nación, y hoy hablamos de una sociedad globalizada. Es decir, en esa revolución agrícola, el ser humano tiene la capacidad de comenzar a modificar su entorno y trazar fronteras geográficas. Las fronteras que son ficticias. Y al trazar esas fronteras ficticias, el proceso que yo hago de cambio en la dinámica de los ecosistemas comienza a darse con mayor impacto. La ciudad comienza poco a poco a convertirse en un espacio natural del ser humano, o llamémosle postnatural. Pasamos de esa revolución cognitiva, de esa revolución agrícola, nos vamos muchos siglos después, y entonces entramos en la revolución científica. La revolución científica, iniciada al final del Renacimiento y que va hasta nuestros días, a partir del siglo XVI, finales del siglo XVI, se inicia esta revolución científica y damos pie a algo que podemos llamar de iluminismo. Y surge el método científico y el ser humano tiene la capacidad de observar fenómenos de carácter objetivo, de carácter social, de hacer experimentación y verificación, y surgen ideas tan relevantes como las de Copérnico, como las de Galileo, hasta llegar a una era en el siglo XX donde logramos desarrollar energía nuclear, donde logramos, o donde el ser humano logra hacer un gran salto, ¿verdad?, a nivel tecnológico que lo hace llegar al espacio. Entonces, claro, esta revolución tiene un gran impacto porque va a generar 3 revoluciones industriales. Y ese impacto es tan grande porque esta revolución científica, al mismo tiempo que coloca en el centro de la atención al ser humano, me va a permitir alterar radicalmente el orden económico, político, la ciencia y la cultura y por supuesto el derecho. Surgen nuevos desafíos para ese antropocentrismo que además hace toda una revolución médica y sanitaria que nos lleva a tener hoy una esperanza de vida altísima, ¿verdad? La esperanza de vida a nivel global ya anda superior a los 70 años. Entonces, todo ese contexto de la revolución científica, brevemente lo podemos dividir y de manera rápida, de manera sucinta, en 3 revoluciones. La primera de ellas, como ustedes sabrán, la primera revolución industrial, con una base tecnológica, ¿verdad?, que produce cambios importantes como es la máquina de vapor, el carbón, las ferrovías, las estradas de hierro, los telares mecánicos, que provoca impactos sociales, como sería el fenómeno de la urbanización, el fenómeno del proletariado y el desarrollo del capitalismo. Esa primera revolución industrial que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX da paso o da pie o permite crear los fundamentos para una segunda revolución industrial que se da a finales del siglo XIX, mediados del siglo XX. Y aquí tenemos bases tecnológicas importantes: electricidad, combustibles fósiles, acero, motor a combustión, química pesada. Con ella impactos sociales se producen. Se da el aumento de la velocidad de las comunicaciones, el aumento de los transportes y la producción en masa. Vean que en ambas revoluciones hay una palabra que coincide y que es fundamental para los debates ambientales y para los debates de derechos fundamentales en el contexto de la sociedad contemporánea, que es base tecnológica. Desde el inicio de esta conversación estamos hablando de la posibilidad del ser humano de adoptar tecnología que le haga cambiar el entorno del cual es parte. Entonces, esas 2 revoluciones industriales hacen algo que va a ser fundamental para las posteriores discusiones ambientales. Ellas, con toda esa base tecnológica, de manera paradójica, trazan una visión radical entre la historia de la Tierra, la historia de la vida, incluyendo los seres humanos,
y la reciente historia de la civilización industrial, como si fueran cosas separadas. Son esas dos revoluciones las que nos hacen pensar que nosotros como seres vivos somos sujetos distintos del entorno natural del cual participamos. Entonces entramos, pareciera, en una contradicción entre sociedad y naturaleza, en una contradicción aparente que nos va a llevar a una encrucijada con la tercera revolución industrial, que es a la que le vamos a prestar más atención en los minutos siguientes, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Básicamente con el nacimiento de sus abuelos, de mis papás, ¿verdad? Que va hasta nuestros días y que se mantiene a un ritmo tan vertiginoso que a veces pareciera que no logramos comprenderla. Esta revolución tiene una base tecnológica distinta. Pasamos del hierro y del acero, ¿sí? Del motor, de la combustión, para la época de los computadores, de Internet. ¿Cuántos años tiene Internet? Escasos 30 años, 35 años. Pasamos a la era de los satélites. ¿Cuánto dependemos hoy de Waze y del GPS para llegar a los lugares? ¿Verdad? En la época en que nosotros comenzamos a manejar, los de mi generación, la forma era, o se sabían los puntos cardinales, o iba preguntando aquí en Costa Rica para ver cómo llegaba al lugar. Ahora nos sentimos perdidos cuando no tenemos internet, ¿cierto? Entonces toda esta época tecnológica además va asociada a algo que es fundamental y novedoso en el lenguaje del derecho: biotecnología, genética, hoy comenzamos a hablar de clonación, nanotecnología. Y claro que eso tiene impactos sociales. ¿Y por qué siempre señalamos a la par de la base tecnológica los impactos sociales? Porque el derecho es un orden imaginario que lo que busca es que nuestra convivencia en sociedad sea lo más armoniosa posible, sea lo menos conflictiva posible. Entonces ahí, entre esos impactos sociales, tenemos una economía altamente globalizada, mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil. Tenemos una sociedad de la información, estamos conectados all time, full time, ¿verdad? Nos acostamos, ¿verdad? Y antes de acostarnos le decimos buenas noches al celular y al despertarnos le decimos buenos días al celular. Es decir, estamos altamente conectados en esa sociedad. Y además comenzamos a vivir en los años recientes la era de la inteligencia artificial. Y vamos a ver que este punto aquí habría que subrayarlo, porque resulta que la inteligencia artificial nos va a provocar desafíos fundamentales para el derecho, para los nuevos conceptos que surgen para el derecho, y va a tener consecuencias muy importantes en lo que vamos a llamar la huella ecológica, ¿sí? La inteligencia artificial, digámoslo así, viene a constituirse en una especie, ojo lo que voy a decir incluso, de sujeto transformador de mi entorno, sujeto distinto al sujeto humano, ¿sí? Hoy hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de derechos de los animales, hablamos de animales no humanos. De aquí a 5 o 10 años muy probablemente vamos a tener que comenzar a discutir sobre cuál sería la categoría donde encajamos a la inteligencia artificial. Esa tarea del derecho la va a tener que realizar. Pues muy bien. Llegando a esa tercera revolución industrial, vean que todas esas tres revoluciones, más la revolución agrícola, más cognitiva, no pueden verse de manera separada, perdón. Una lleva a la otra y están directamente conectadas. ¿Cuáles son los retos centrales del antropoceno? Entonces el antropoceno sería la idea con la cual yo puedo conectar esa revolución tecnológica. El antropoceno es la revolución tecnológica. Acá. Y tenemos dos grandes desafíos para el derecho en esa era tecnológica: comprender la revolución tecnológica con todos los beneficios que ella trae y todos los riesgos que ella trae. Tomar posición además como sociedad ante la crisis ambiental. Y tomar posición podría ser más bien tal vez decir, no negar más la crisis ambiental. Yo siempre coloco el ejemplo medio que broma
dejar de usar el elevador en la Facultad de Derecho si no tengo ninguna limitación para poder llegar al 6º piso. Al negarlo, yo no estoy tomando posición a la crisis ambiental. Algo tan sencillo como eso, me hace prácticamente no tener conciencia. Entonces, claro que eso me va a representar el antropoceno, todo un nuevo marco axiológico. Y ese nuevo marco axiológico me va a hacer pensar en fortalecer el papel de las universidades altamente atacadas en los últimos 10 años, por decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Cuestionado todo el papel del conocimiento, todo el papel que puede hacer la filosofía, el derecho, ¿verdad? Las ciencias naturales, y programada tal vez para construir personas sin una perspectiva crítica. Y de ahí también que es importante resaltar el privilegio que tenemos de estar en una universidad pública, creando y haciendo conocimiento y formando personas que posteriormente van a tener una perspectiva crítica, ¿verdad? Y que no van a decir ciegamente a todo que sí, sin ver el contexto en el cual se encuentra una determinada medida. Entonces, muy bien, estas ideas centrales de la revolución tecnológica podrían ser analizadas, o les recomiendo un libro bastante interesante, en donde un autor, que él es economista y sociólogo, Jeremy Rifkin, que habla de la era de la resiliencia, hace todo un análisis sumamente interesante sobre los efectos de la tecnología en la vida de la sociedad moderna, particularmente en los riesgos ambientales, particularmente en los riesgos tecnológicos. Jeremy Rifkin, sociólogo y economista de origen estadounidense. Y él habla de que aquellas revoluciones que vimos ahora nos llevaron a una idea de que vivimos en una era de progreso constante y en la cual los límites biofísicos del planeta no deben ser observados, pero él dice que eso nos va a llevar en el corto plazo, probablemente 10, 15 años, vamos a ver un mundo bien distinto, nos va a llevar a un posible colapso. Entonces, que es necesario repensar ese pacto de la modernidad y pensar que esa era de progreso debe ceder lugar a lo que él llama una era de resiliencia. Y él tiene un libro también muy interesante, 2 libros muy interesantes. Uno de ellos se llama La Tercera Revolución Industrial, el otro se llama El Nuevo Pacto, el New Deal Ecológico. Entonces, muy bien, esa idea de antropoceno, sin detenernos mucho, que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, tiene varios momentos marcantes. No los vamos a analizar todos por razones de tiempo, pero esa era tecnológica del antropoceno surge en el momento en que da inicio la era atómica, en el momento del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, cuando cae o cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las Naciones Unidas, que hoy es parte de nuestro día a día, ¿verdad? Y lo vemos como algo que siempre pasó, pero Naciones Unidas tiene escasos 76 años. Y con lo que podríamos llamar de gran aceleración, ¿verdad? La gran aceleración es lo que da pie a toda la era tecnológica. Esto es la gran aceleración. La gran aceleración es traer el antropoceno como concepto emergente y entender que el ser humano se convirtió en una fuerza geológica. Impactos industriales provocan serias consecuencias en el sistema climático, en la pérdida de la biodiversidad, en el cambio del uso del suelo, en el crecimiento exponencial. Vean que en 1804, no sé si se logra ver bien desde allá, pero en 1804 nuestro planeta albergaba 1 billón de personas. Pasaron 123 años para que llegáramos a 2 billones. Es decir, más de un siglo para llegar del 1 billón a 2 billones y posteriormente un crecimiento gigantesco. Hoy, en 2025, de 2 billones que éramos en 1927,
Somos 8 billones de personas. 8 billones de personas que necesitan alimentos, 8 billones de personas que necesitan energía, 8 billones de personas que tienen residuos, que tienen desechos, ¿verdad? Y todo eso evidentemente tiene consecuencias en un modelo que además es altamente urbanizado. Entonces el punto central no es que somos muchos en un planeta limitado, sino que además somos muchos con una lógica totalmente que desconsidera o que no toma en cuenta los límites biofísicos del planeta. Pero muy bien, volviendo a ese lenguaje de la revolución tecnológica que nos trae profundas interrogantes en materia ambiental, el derecho se tiene que ver transformado por ese antropoceno, porque vean que de la centralidad de los bienes materiales, esa tercera revolución nos lleva a la centralidad de la propiedad intelectual. Entonces, mientras en la sociedad de la primera modernidad la riqueza estaba concentrada en bienes materiales, como tierras, máquinas, fábricas, petróleo, hoy, y lo discutía con algunos alumnos del curso de investigación que están incluso aquí presentes algunos, hoy tenemos que Uber y Airbnb valen millones de dólares, no obstante no poseen. Uber no posee flotas de vehículos, Airbnb no posee inmuebles. Su valor está en la plataforma más el algoritmo más la base de usuarios. Es un concepto de propiedad totalmente distinto. El valor de Apple, Microsoft, Google, Amazon y Meta no está en existencias físicas, sino en una propiedad totalmente distinta de la cual el derecho no puede ser ajeno. A todo eso, a toda esa base tecnológica, además tenemos todos los grandes beneficios de esa revolución tecnológica. Mayores libertades, mayor ciencia, democracias consolidadas a pesar de las dificultades recientes, mujeres con estudios, voto femenino, acceso a electricidad, acceso a internet, etcétera, etcétera. Es decir, en un proceso que a partir del pensamiento complejo podríamos decir dialéctico, la revolución tecnológica, al mismo tiempo que trae riesgos, nos trajo un montón de beneficios, ¿sí? Y esos beneficios tienen que ser contrarrestados, ¿verdad? Tienen que ser ponderados con todos los riesgos que al mismo tiempo está provocando ese exceso de tecnología o esos avances significativos y acelerados. Riesgos relacionados con el cambio climático, con catástrofes ecológicas, con pandemias, con nanotecnología, con inteligencia artificial. Y claro que esos riesgos ecológicos, que es el tema central de nuestra conferencia, no pueden dejar de lado los datos científicos. Johan Rådström, quien dirige el Centro de Resiliencia de Estocolmo, junto con un grupo de investigadores, en el 2009 identificó 9 fronteras de riesgo planetaria. Esos estudios han sido actualizados constantemente, ¿verdad? Y él ha dicho que lo que estamos viviendo actualmente no es apenas una crisis climática, es algo mucho más profundo. Es algo relacionado con la posibilidad de extinción en masa de especies, con la posibilidad de no contar más con aire posible para permitir la vida de nuestro planeta y que la humanidad está ante serios riesgos. Y ahora sí, ¿cómo relacionamos esos riesgos ecológicos y esos avances tecnológicos con nuestra área de conocimiento? Esos riesgos ecológicos no se quedan simplemente en la defensa, como dirían por ahí algunos, de la Pachamama. Esos riesgos ecológicos van a traer importantes consecuencias en la agricultura con la disminución de la producción y la calidad de los alimentos. Van a provocar escasez hídrica y estrés hídrico a nivel global y consecuentemente eso nos va a traer más conflictos bélicos. Provocan serias modificaciones en el cambio de uso del suelo,
la desaparición de especies y de bosques, afectan de manera dramática nuestros derechos a la salud, afectan el turismo, pues eventos extremos climáticos van a provocar la pérdida de infraestructura, el aumento en el nivel del mar también, y claro que todo eso va a provocar una mayor pobreza en el planeta al disminuir las capacidades de ingreso, ¿verdad?, de todas esas poblaciones afectadas por esos eventos extremos, por el aumento del nivel del mar y que no vean posibilidades reales para la obtención de ingresos. Todos esos riesgos ecológicos entonces tienen que ser vistos de manera interconectada con los derechos humanos. Un ambiente ecológicamente equilibrado me permite tener salud, me permite la vida en las condiciones en las que la conocemos, me permite el derecho a propiedad, ¿verdad? La propiedad no vive en el mundo de las ideas, la propiedad es construida en un entorno, de manera que es muy simpático cuando alguien podría eventualmente decir que no es importante ir a un congreso de derecho ambiental, ¿verdad? Porque la verdad lo importante a discutir en el derecho es el derecho a la propiedad. Bueno, pierde de vista que la propiedad está hecha en un entorno, ¿verdad? Está construida, estamos construidos, estamos teniendo esta conferencia en un entorno que curiosamente es este entorno físico, pero ahora vamos a ver que también tenemos un nuevo tipo de entorno construido por esa revolución tecnológica que también exige atención, que es el entorno virtual. Y entonces todos esos riesgos, para 2070 podemos tener este mapa conceptual o este mapa de calor sobre las condiciones climáticas extremas de inhospitabilidad en el planeta, ¿verdad? Son focos de calor extremos que no van a permitir la vida tal y cual la conocemos. Entonces, mientras hoy compramos agua embotellada, muy probablemente, mucho menos de 2070, haya una necesidad también de comprar oxígeno. Y además de tener un horario regulado para exponernos a la radiación solar si no se toman las medidas adecuadas. Aparte de esos riesgos ecológicos, la pandemia, ¿verdad?, de la cual todos vivimos las consecuencias en el periodo 2020-2021 y que en realidad fuimos saliendo en el 2022, tuvo varios spoilers. No era algo imprevisible, era algo que podía suceder. No es causada única y exclusivamente por algo que podemos decir, es una enfermedad producida por zoonosis. Claro que sí, pero la causa es mucho más profunda. Es una causa que se debe a variaciones ambientales significativas que llevaron al ser humano a no respetar el espacio natural y que trajeron como consecuencia un estado de excepción en nuestros derechos fundamentales. La pandemia nos limitó nuestra libertad de tránsito. La pandemia nos limitó nuestro derecho a la educación. La pandemia también no solo limitó, sino que restringió dramáticamente al punto de negar la vida de muchas personas. Y ahí volvemos a la paradoja, la misma tecnología o el mismo afán del ser humano por extrapolar las fronteras naturales que llevó a la pandemia, permitió en un tiempo corto, ¿verdad?, con tecnología avanzada, hacer vacunas en tiempo récord. Y rápidamente la tecnología, que en algún momento fue villana al provocar la pandemia, tuvo la capacidad de adaptación y la posibilidad de nuevamente tenernos aquí, pero ahora no solo en un entorno presencial, sino también virtual. Es decir, trajo un cambio que también es importante resaltar como positivo. Este otro mapa, los mapas a veces son muy importantes, el diagnóstico en el derecho es muy importante. Estos son mapas de posibles focos de pandemia en el futuro, son muchos. En esos focos podemos ver en azul los mercados de carne de animales silvestres que requieren mayor vigilancia. No son pocos, ¿verdad? Y en verde podemos ver laboratorios en el planeta de alto riesgo ecológico. ¿Y a quién le corresponde observar eso? Le corresponde observar esos mercados de carne de animales silvestres más esos laboratorios de riesgo. ¿Quién tiene que hacer esa regulación? ¿Quién tiene que observar esa realidad? El derecho. Pero no lo puedo hacer aisladamente. Tiene que hacerlo en un diálogo con un pulso político, con un pulso económico, ¿verdad?, con un diálogo interdisciplinar que no siempre es sencillo.
Esta imagen también yo creo que es bastante interesante porque nos va a mostrar que esos riesgos ecológicos de la era tecnológica, ese estado de alarma, ¿verdad?, que también se produce con posibilidad de pandemia, es curioso porque si nosotros representáramos el planeta en esta imagen, esta bola de antropomasa, así le podríamos llamar, de masa de ser humano, apenas representa un diámetro de 1030 metros. Esto es lo que representamos a nivel del planeta. No obstante, todo esto es nuestra huella ecológica, sobrando apenas este espacio natural, prácticamente nada. Es decir, 8 billones de seres humanos logramos tener una escala que supera por mucho, ¿verdad? Nuestra huella ecológica supera por mucho nuestra masa sobre el planeta. Es decir, podríamos decir actualmente que existe más masa o más capital artificial que biomasa sobre el planeta. Hay más elementos construidos que la propia vida sobre el planeta. Y esto nos lleva entonces nuevamente a la revolución agrícola. Ahí tenemos que retroceder. La revolución tecnológica, sobre todo la revolución industrial, nos llevó a un entorno distinto al natural, es este. El entorno natural de la revolución cognitiva paulatinamente llegó a ser un entorno artificial. Hoy lo natural es tener aire acondicionado. Hoy lo natural es divertirnos en un centro comercial. Llegamos a un punto en donde nuestro impacto sobre la naturaleza se le salió de las manos a cualquier plan regulador, a cualquier ley, ¿verdad?, a cualquier perspectiva. Nuestro mecanismo de diversión o de distracción cotidiano es este. Y no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? El ambiente artificial que fue creado con las revoluciones es un aspecto a ser considerado por el derecho. ¿Por qué? Porque en esta imagen que tenemos allá a la parte superior de la pantalla, tenemos que, junto con esas revoluciones, crecimiento económico constante es la orientación, ¿verdad?, político-económica de nuestra sociedad. Solo que eso no consideró los límites biofísicos del planeta. La ecuación entonces no funciona, ¿verdad? La ecuación no funciona y es difícil de resolver en una sociedad que nos impulsa a consumir de manera constante. Entonces, esa realidad hace que el derecho también se depare con otra cosa. Ustedes recordarán o recordaremos que podemos hablar de varias zonas a lo largo de nuestro planeta: la litosfera, la hidrosfera, ¿verdad?, la atmósfera, la biosfera. El antropoceno y la revolución tecnológica provocaron algo más que le vamos a llamar tecnosfera. La tecnosfera son todas las interconexiones de sistemas, procesos, infraestructura que permiten el intercambio de información permanente y el funcionamiento de las tecnologías. Y ahí tenemos como ejemplos entonces las líneas de transmisión, los cables submarinos, centros de nube, centros de datos. Dentro de esa tecnosfera surge un nuevo concepto que es totalmente ajeno para el derecho, pero que tenemos en el corto plazo que comenzar a interesarnos por esa idea. Es un concepto que le vamos a llamar, o que Globaya le llama xenosfera. ¿Qué sería la xenosfera? La xenosfera dentro de la tecnosfera sería lo que vamos a llamar de dominio del intelecto emergente no humano. Es el lenguaje de punta creado por ciertos actores que permiten que los modelos de IA tengan competencia superior en la comprensión y generación del lenguaje natural. Y ahí viene una singularidad axiológica que es importante para el derecho. Hay una complejidad enorme para poder entender cómo integramos valores humanos a un sistema artificial. A un sistema artificial que pareciera que en el corto plazo va a adquirir conciencia. ¿Ok? Entonces, a este entorno creado por las primeras revoluciones
es un entorno artificial, distinto del natural, y ahora la tecnología nos hizo una especie, diría Harari, de Homo Deus, creamos un entorno totalmente distinto, que es el entorno virtual. Es la posibilidad de pensar ahora en transhumanismo, en metaverso, y cómo hacemos para comprender eso en el derecho. Pues resulta que eso tiene una relevancia importante cuando vamos a hablar del derecho ecológico emergente. Cómo la inteligencia artificial, cómo esa xenosfera nos va a exigir pensar en algo que todavía no era un problema. Ya teníamos el problema del cambio climático, ya tenemos el problema de la pérdida de biodiversidad, uso excesivo del suelo, uso abusivo de los recursos hídricos. Pues resulta que todo esto se va a ver agravado con este componente nuevo que es introducido con muchísima fuerza, yo diría que en los últimos 2, 3, 4, 5 años si acaso. Las Naciones Unidas hizo una alerta reciente de que la inteligencia artificial necesita funcionar 100% con energía renovable hasta el 2030. ¿Por qué hace esa alerta Naciones Unidas? Si el derecho de propiedad es lo más importante y el derecho ambiental no interesa, ¿por qué Naciones Unidas se preocupa con eso? Bueno, la comunidad internacional, que sería Naciones Unidas, dice que la inteligencia artificial debe acelerar la acción climática y no peorar la crisis que ya existe. Solo para que tengamos una idea, entrenar un modelo como el GPT-3 emite más de 500 toneladas de carbono. O sea, la huella de carbono es enorme, es equivalente a 300 vuelos de Nueva York a Londres. Entrenar solo el chat. Data centers y redes actuales ya consumen el equivalente a la energía que necesita Francia para su metabolismo social. Si los data centers de 4 actores se mantienen al ritmo que están, al final de la década podrían demandar una energía equivalente a 50 usinas nucleares, centros de producción nuclear. 50. Por eso hablar de revolución tecnológica es importante para el ambiente, pues ya la cosa estaba complicada. Ya la situación estaba complicada. Todo aquello que no vemos, ¿verdad? La producción, por ejemplo, de material tecnológico, sobre todo direccionado a computaciones, tiene un origen que tiene un valor agregado enorme, que sería, por ejemplo, el tema ahora de la exploración de tierras raras y los 17 elementos químicos que son de un enorme interés a nivel mundial, ¿verdad? Y que van a provocar toda una carrera de los países para obtener, ¿verdad?, esos elementos químicos para continuar, además de la obsolescencia programada de los productos, con el emburrecimiento programado, llamaría yo. El emburrecimiento programado es la incapacidad que yo tengo como ser humano, ¿sí?, de vivir en mi entorno natural y pasar totalmente a depender de un entorno virtual. Y eso tiene consecuencias muy importantes a nivel ambiental, porque el ambiente es el entorno. Y si yo tengo una sociedad, ¿verdad?, viciada en ese ambiente virtual, con ese problema de nomofobia, la nomofobia es la incapacidad que yo tengo de separarme de lo que yo llamo el anexo, ¿verdad? El uso constante. Entonces yo tengo una ansiedad de no poder ver los likes, de no poder ver videos, de que mi celular esté descargado, de que lo dejé en la casa, ¿verdad? Pero no es solo celulares, redes sociales, es internet, etc. Entonces esto, ¿cuál es la repercusión que tiene directamente en los derechos fundamentales? Va a provocar daños enormes en la salud de las personas. Y la salud es un tema ambiental. Porque la gente cuando habla de derecho ambiental pareciera que solo piensa en la protección de la biodiversidad y el cambio climático. Claro que eso es fundamental, porque eso tiene que ver con el derecho a la vida y el derecho a la salud. Pero hablar de derecho ecológico es hablar de libertades, de vida y de salud. Entonces, claro, estoy atrapado, ¿sí?, en un mundo virtual, y el derecho tiene entonces un dilema, una situación complicada para resolver. En síntesis, de estas revoluciones, tenemos que, si pudiéramos contar la historia de la Tierra en 24 horas, el Homo apareció a las 23:59:12 segundos en la historia de la Tierra, ni siquiera el universo.
dentro de esas 24 horas nosotros, ¿verdad?, como humanos modernos, como sapiens, apenas llegamos a las 23 horas 59 minutos 56 segundos. En 4 segundos logramos hacer todo este dilema existencial que está poniendo en jaque la resiliencia a la naturaleza. Y todo esto es importante para el derecho, porque el derecho tiene un discurso que vamos a ver ahora con un alto componente axiológico. Yo no sé si lo conocen, pero el Doomsday Clock no tiene nada que ver con la película de Doom de los Avengers que viene el año que viene. Tiene una relación con aquel reloj que fue creado en 1947 por una serie de científicos especialistas que lo que hacía es aproximar de la medianoche el riesgo global que tiene la humanidad de crear un colapso. Inicialmente ese riesgo era asociado con temas nucleares. Con el paso del tiempo, en los 70 se incluyó el debate ambiental y ahora en la segunda, en la década de los 20, comenzamos a también incluir los riesgos tecnológicos. Curiosamente, lo más cerca que hemos estado de la medianoche es precisamente el 2025, a 89 segundos de la medianoche. Vean que en 1991 en realidad la distancia entre el reloj y la medianoche era 17 minutos, exactamente cuando se colocó un punto final a la Guerra Fría. Entonces, la revolución tecnológica rápidamente es una crisis interconectada de múltiples crisis que tienen que ser observadas de manera inter y transdisciplinaria. Es crisis social. A pesar de todos los avances en materia social, desigualdades profundas existen, muchas de ellas por riesgos ecológicos, crisis existencial, civilizatorias, intelectuales, nacionales y económicas. Las evidencias de esa crisis son claras, han sido publicadas en la academia, en revistas de reconocido prestigio, han sido portada de diversos periódicos a nivel internacional, ¿verdad? Han sido objeto de documentales en plataformas como el documental Romper los Límites Planetarios, incluso fundamentado en la idea de Ropstrom. Han sido objeto de películas infantiles, de series de televisión de ficción y de películas basadas en ciencia como la del Antropoceno. Todos esos datos me llevan a los últimos minutos de la conferencia a hablar del contexto epistemológico. Ese contexto histórico es complicado, ¿verdad? Es complicado solo pensar en los 200 años que se vinieron de la Revolución Industrial hasta aquí. Más complicado si nos devolvemos, ¿verdad?, al tema de la revolución cognitiva. Y ese contexto epistemológico, entonces, me va a hacer entender que actualmente vivimos en una segunda modernidad que dejó atrás a una primera modernidad que estaba anclada en el positivismo jurídico. Primera modernidad de naciones con fronteras claramente delimitadas y que con la segunda modernidad, con la conformación de Naciones Unidas, con las grandes atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, la ideología dominante fue la de la democracia. Prevalece el neoconstitucionalismo, el pospositivismo y la idea de derechos humanos como fundamento de nuestro orden imaginario que es el derecho. En ese primer momento las cuestiones ambientales fueron dejadas de lado y comenzaron a ser consideradas en 1972. Pero de 1972 a la fecha, 53 años se han pasado y creo que la idea de Mohan es más que clara. Los riesgos que han sido provocados por la degradación ambiental continúan siendo ignorados. Continúan siendo ignorados por una comodidad intelectual, por un derecho lento y arcaico, anclado en antiguos paradigmas de conceptos de propiedad que ya ni siquiera consideran la inmaterialidad de la misma,
por una política orientada por intereses económicos y el hábito social de odiar verdades inconvenientes, como que no tengo que usar el elevador salvo que tenga algún problema físico. Entonces existe en toda esta idea un pensamiento fragmentado que nos lleva a continuos errores de diagnóstico. Y ese pensamiento fragmentado me hace repensar cuál sería el contexto en el cual el derecho debería atender esa crisis ecológica. Y si ustedes me preguntan cuál sería la solución, en estos momentos yo les diría, no tengo la más mínima idea de cómo cambiar algo que es parte de una estructura hegemónica consolidada, ¿verdad? Cómo cambiar una conciencia ya tan arraigada. Entonces aquí hay una frase de un compositor, cantante brasileño que ya falleció: continuamos viendo el futuro repetir el pasado y seguimos viendo un museo de grandes novedades. Esa crisis ecológica entonces le exige al derecho, como orden imaginario que vimos que es, como lenguaje, una nueva semántica, una gramática distinta en la era tecnológica. El derecho se ha reinventado a lo largo de la historia para adaptar su lenguaje. Así lo hizo en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Cuando fueron reconocidos los derechos sociales, se adaptó, ¿verdad?, a una nueva realidad que exigía su reconocimiento. Nuevas expresiones nos pasan a formar parte de nuestro lenguaje jurídico, o deberían hacerlo, por lo menos. Algoritmo, plataforma digital, inteligencia artificial, internet, fake news, hackers digitales, metaverso, transhumanismo, FIP, clonación. Desde el punto de vista tecnológico, todo eso tiene que ser considerado por el nuevo derecho. Desde el punto de vista ambiental, lo que ya dijimos, coloquemos solo algunos ejemplos: nuevas entidades, cambio climático como nuevo derecho humano, acidificación de los océanos, seguridad alimentaria. ¿Cómo aprendemos en el derecho a hacer ese nuevo lenguaje en la era digital y de la crisis ambiental para regular esos nuevos fenómenos? Manuel Arias Maldonado, autor español, dice que esa era nos hace cuestionar las fronteras entre naturaleza, cultura, ciencias naturales, sociales, entre clima y política. El clima, la variable climática, tiene que pasar a jugar en el terreno político y jurídico. Consecuentemente, hay que hacer una doble corrección disciplinaria, inclusive en los modelos de enseñanza. Primero, reemplazar el antropocentrismo de la primera modernidad por un humanismo medioambiental o un ecocentrismo en la segunda modernidad. Y segundo, iniciar en las ciencias naturales también el conocimiento de los procesos sociales. ¿Qué narrativas entonces son necesarias para entender el papel planetario de los seres humanos? Bruno Latour, filósofo francés, también hace una afirmación interesante: el antropoceno es un clavo de oro, porque más allá de un concepto geológico, se puede tornar el concepto del siglo XXI tal vez más relevante, inclusive a nivel jurídico, ¿verdad?, siendo una herramienta epistémica para comenzar a reconstruir ese orden imaginario que ya no logra observar la realidad de la cual se nutre, de la cual forma parte. Y ahí la dificultad es: el derecho está en un mundo plural, volátil e interconectado, y está limitado por un mundo complejo y ética y políticamente fragmentado. Necesita una nueva gramática, necesita una nueva semántica, ¿verdad?, de tal manera que nuevos conceptos y nuevas estructuras sean capaces de hacer una reinterpretación. Es el momento de una reinterpretación de los derechos fundamentales. Necesitamos retomar la discusión que en algún momento se hizo en 1949, 2025 tal vez es una oportunidad, 5 años quedan para el cumplimiento de los ODS, ¿verdad? Y esa relectura de los derechos fundamentales además tiene un obstáculo enorme. Y ese obstáculo es el negacionismo de los seres humanos y el egoísmo
tanto a nivel micro como a nivel macro, de que los problemas ambientales son reales. El problema ambiental se me vuelve real cuando me falta agua en la casa. El problema ambiental se me vuelve real, ¿verdad?, cuando no tengo una adecuada seguridad alimentaria en mi país, cuando tengo escasez hídrica en mi país. Continúa siendo localizado. Entonces, ese negacionismo y ese egoísmo me impide realizar los cambios profundos que son necesarios. Todavía hay grupos que afirman que el calentamiento global no existe o que no tiene ninguna relación con actividades antropogénicas. Gobiernos y corporaciones no incorporan la variable climática en políticas nacionales, en cooperaciones internacionales, en políticas tributarias. Todavía hay colegas, ¿verdad?, que afirman que los ODS no son importantes, ¿verdad?, que no tienen ninguna relevancia en las discusiones modernas. Ese negacionismo es muy complicado. Y al mismo tiempo el egoísmo que posterga, en estas caricaturas lo que vemos es, también hay una actitud de que eso va a pasar de aquí a mucho tiempo, entonces eso lo podemos postergar. Y claro, en realidad es como las latinoamericanas, eso también es complicado porque lo más inmediato a resolver son las desigualdades sociales. Entonces los problemas ambientales siempre acaban siendo llevados para abajo del tapete. Y ahora partimos para nuestra etapa final, ¿verdad? Los pocos minutos que me quedan, perfectamente de aquí a algunos años, o una portada, una capa de periódico, journal, podría ser esta, porque la tecnología la tenemos, la evidencia científica de la crisis la tenemos, lo que necesitamos es una conciencia global de que hay necesidad de un pacto postmoderno, una conciencia a nivel de facultad de un pacto para no usar el elevador, ¿verdad? Repito, si es tan difícil dejar de usar el elevador, ¿verdad?, en personas educadas que saben la realidad, ¿verdad?, de lo que ocurre con la huella de carbono cuando yo utilizo excesivamente energía, imagínense lo difícil que es pasarle eso a toda la comunidad internacional cuando estamos hablando de consumismo, cuando estamos hablando de transgénicos, de agrotóxicos, ¿verdad?, de una idea que tiene que ser construida del derecho a partir de la educación jurídica, del pensamiento complejo, a partir de una enseñanza enfocada en pensamiento crítico, en evaluaciones a partir de proyectos, ¿verdad?, que puedan salir de los muros de la universidad para construir una sociedad más sustentable, una sociedad más equitativa. Entonces ese pensamiento complejo me hace llegar tal vez a una primera aproximación a lo que podríamos hacer. Todos esos riesgos nos llevan a la siguiente afirmación, tal vez un poco temeraria, que el derecho internacional actual es insuficiente. ¿Por qué? Porque se basa en pactos frágiles de Estados-naciones, frágiles y que no son vinculantes. Y ahí podemos traer tal vez una de las ideas controversiales, podríamos traer a Ferrajoli con una idea controversial que tiene sobre la Constitución de la Tierra y que ahorita vamos a abordar. La UICN en el 2016 resaltó la necesidad de que el Estado de Derecho moderno tiene que ser un Estado ecológico. Un Estado que no tiene instituciones sólidas en materia ambiental, ¿verdad?, que sea capaz de responder a los riesgos ecológicos, es un Estado anclado en una irresponsabilidad organizada. Entonces, ¿qué sería ese pacto postmoderno? Básicamente sería llamar a la comunidad internacional a establecer normas superiores, ¿verdad?, a establecer normas vinculantes a nivel global, ¿verdad?, imponiendo límites y principios comunes a todos los estados, diría Ferrajoli. Establecer derechos fundamentales universales, de verdad garantizados: vida, libertad, igualdad, alimentación, educación. Establecer los derechos sociales básicos: salud, alimentación, educación. Medioambientales como el derecho a la paz, clima estable, preservación de la naturaleza, agua. Esos bienes esenciales incluirían entonces los llamados derechos ambientales, que tienen que ser universalizados y garantizados jurídicamente. Deben estar fuera del mercado, diría Ferrajoli, ¿verdad? No pueden ser tratados solo como mercancías, como objetos, pues son condiciones
de posibilidades de vida. Sería básicamente la idea de entender la salud humana como parte integral de la salud ambiental y de la salud animal. Una depende de la otra. No podemos tener salud humana si tenemos contaminación atmosférica o si tenemos ganadería intensiva. No cierra la ecuación. La ventaja es que ya hay esfuerzos importantes. Uno de ellos es la declaración de la Comisión de Asuntos Económicos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2018, donde ya hace la relación entre los efectos del cambio climático y cómo ese cambio climático afecta derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, y cómo, si no se toman medidas urgentes, eso será cada vez más dramático. Cambio climático también afecta a la nutrición, afecta también de manera dramática el abastecimiento de agua y de las altas temperaturas sobre el planeta. Afecta también el derecho a la propiedad, ¿verdad? Cuando yo tengo eventos extremos, cuando yo tengo riesgos, cuando yo tengo huracanes, cuando yo tengo inundaciones, eso provoca un daño a la vida de las personas, a la salud, eso provoca daños de gestión y claro que provoca un daño en las propiedades que tienen un costo económico gigante. Muy bien, entonces ese reconocimiento de ese pacto epistemológico es muy complicado porque exige a nivel global el reconocimiento del derecho a un clima estable, que ya ahí tenemos pasos importantes que ahora voy a comentar, el reconocimiento del derecho al agua de una perspectiva biocultural, el reconocimiento de los derechos de las comunidades tradicionales, el reconocimiento del derecho a la ciudad. Al mismo tiempo, esos bienes esenciales, nos dice Ferrajoli, tienen que ir de la mano con bienes considerados letales, aquellos que colocan en peligro la dignidad humana y el equilibrio ecológico. Esos bienes letales son las armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas, químicas, son los combustibles fósiles, son los agroquímicos, son los transgénicos. Son todas aquellas tecnologías que deberían estar prohibidas, ¿verdad? Que ni siquiera deberían estar en el mercado. No deberíamos consumir productos con transgénicos. Y esa consecuencia, ese pacto posmoderno, de verdad bastante complicada porque toca algo que es heredero de la primera modernidad, que es limitar la soberanía estatal. ¿Cuándo esa soberanía toma medidas que atenten contra derechos universales? Sería prohibir armas nucleares y de la guerra ofensiva y un compromiso obligatorio con cuestiones ambientales, contra la lucha contra el cambio climático y medidas de prevención contra la inteligencia artificial. O más bien medidas de prevención contra posibles efectos negativos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Llegando al final, tenemos entonces además que una ciudadanía cosmopolita en ese pacto moderno implica instituciones globales democráticas. Qué complicado, ¿verdad? Si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en América Latina en un mercado económico unificado. Exigiría un tribunal internacional en materia ambiental con decisiones vinculantes y órganos de garantía destinados a asegurar los derechos sociales, humanos y ambientales. Importantes pasos, tal vez, o buenas noticias para ese pacto posmoderno: la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana del 2025, súper interesante, cuando adopta la posibilidad del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, cuando destaca la relevancia del derecho a la información, a la participación, al acceso a la justicia de defensores ambientales en materia ambiental. También la Corte Internacional de Naciones Unidas, el reciente fallo de julio del 2025, que reconoce que el Acuerdo de París sí establece obligaciones concretas, importantes, y que los estados no pueden hacer caso omiso de esas obligaciones. Y esto nos da pie en el derecho, por ejemplo, para eventuales acciones de inconstitucionalidad por omisión, cuando estados no adopten políticas de cambio climático, ¿verdad?, a nivel interno, porque serían contrarias
¿verdad?, esas omisiones al propio Acuerdo de París. Bien, y ahí vamos a las reflexiones finales, y ahora sí, ya tengo la hora, y las reflexiones finales nos generan tal vez más preguntas, más dudas y tal vez más incertidumbre. Y tal vez es una primera parte para ver después medidas más concretas. En la jornada del Instituto de Investigaciones Jurídicas habrá una conferencia sobre cómo ese pacto posmoderno, tal vez de momento, que parece una utopía, podría comenzar a dar pequeños pasos a través del litigio ecológico. ¿Y cuáles han sido los casos de litigio ecológico a nivel mundial, a nivel de América Latina, que nos permitirían hablar, ¿verdad?, de un Estado ecológico de derecho? Ojalá que esta no sea la portada de una revista de aquí a 30 años, ¿verdad?, donde esa portada diga 30 años atrás teníamos la tecnología para salvar el planeta, ¿verdad? Infelizmente no queremos ni políticamente ni a nivel jurídico. Cierro, ¿verdad?, la presentación con tal vez una reflexión que permite resumir todo lo que está ocurriendo actualmente en el planeta en un video de apenas 1 minuto. Si quieres crear una app, pero no tienes ni idea de programación ni por dónde empezar, El estado actual del antropoceno, de la revolución tecnológica y todo lo que tenemos que cambiar a nivel de derecho, a nivel de política.
Bien, solo quería finalizar reiterando mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a todo el personal del instituto, a don Gustavo como director, a la señora decana, la profesora Marcelo Moreno Buján, y agradecerles a ustedes también por la atención, por la paciencia, y quedo a disposición para preguntas o para contactos posteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público. Si alguien gusta realizar una pregunta, puede levantar la mano y le haremos llegar el micrófono. Bien, en vista de que no tenemos preguntas por parte del público, procederemos a leer las que nos han realizado por medio de redes sociales. Tenemos una pregunta. Disculpe. ¿Cómo los Homo sapiens se fueron desarrollando a lo largo del tiempo? Bueno, hoy me acompaña mi hijo Lucas, que fue el que hizo la pregunta, ¿verdad? Que siempre es muy interesado por temas ambientales y que también con todas las ideas que él me da, a veces me hace pensar de qué forma el derecho ecológico puede ser una construcción de las nuevas generaciones, ¿verdad? Tal vez sea más fácil para las nuevas generaciones entender un nuevo contexto. Pues Lucas, los Homo sapiens se fueron desarrollando con el paso del tiempo, durante mucho tiempo, esas revoluciones que vimos, y en algunos momentos toda la tecnología que pudieron desarrollar llevó al reconocimiento de derechos humanos que son muy importantes para todo lo que tenemos el día de hoy, pero que también no consideraron tal vez algunos elementos que podríamos llamarla como el presupuesto, ¿verdad?, que tenemos de la naturaleza, y que ese presupuesto es importante respetarlo como el presupuesto que tenemos en la casa, porque si no lo respetamos puede que llegue a provocar, ¿verdad?, deudas. Entonces los sapiens tienen que repensar un poco la forma, tienen toda la tecnología para repensar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza. Muchísimas gracias por la pregunta. Y la otra es que ¿de dónde sacaron tanto materiales para hacer las construcciones y así? ¿De dónde se crearon? La otra tiene que ver con toda la tecnología que le permite la extracción de recursos. Claro que esa extracción de recursos, si no es hecha con ciertos límites, va provocando ciertas distorsiones, ciertos problemas, ¿verdad? Y cuando yo creo material artificial en exceso, sin considerar límites ambientales, estudios de impacto ambiental, por ejemplo, yo puedo entonces provocar mucha contaminación ambiental. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y al público por participar. La siguiente pregunta nos dice, jurídicamente, ¿usted cuál diría que ha sido la nación que mejor ha afrontado la crisis antropocéntrica actual? Ok, eso digamos que es un dato, una pregunta que no podría responder de manera directa, porque la variable ambiental es tan grande, ¿verdad? Y ella responde a más particularidades de cada nación. Entonces, por ejemplo, en temas de tributación ambiental, un ejemplo de naciones que han incorporado la variable ambiental de manera muy exitosa en sus sistemas tributarios son los países escandinavos, por ejemplo. Solo que, claro, hay particularidades de los países escandinavos en sus sistemas sociales, en sus sistemas, en sus estados, en su cantidad de población, que les han permitido llegar a ese desarrollo. Otros países, como por ejemplo Costa Rica, han tenido o han adoptado medidas que en su momento han sido muy exitosas, por ejemplo, en temas de reforestación, ¿verdad? En su momento el sistema Parques Nacionales de Costa Rica, en su momento también el pago por servicios ambientales, ha sido considerado ejemplo a nivel internacional.
Si hablamos ya, por ejemplo, en términos de litigio ecológico y climático, a nivel de América Latina, la Corte Constitucional colombiana tiene resoluciones bastante exitosas. Entonces, tal vez la respuesta, lo que le puedo dar, dependiendo de la situación ambiental, la respuesta de los países ha sido distinta. ¿Cuál es la mejor? Todas y ninguna, ¿verdad? Porque cada una responde a las particularidades y al contexto que todavía es observado dentro de la primera modernidad de los Estados-naciones. Por eso yo creo que lo mejor, independientemente de la mejor legislación que adopte un país, es un pacto global. Porque Costa Rica podría tener la mejor legislación a nivel ambiental, pero Costa Rica no está aislada en el mundo, ¿verdad? En el fondo yo siempre coloco el ejemplo de que un derrame de petróleo en el Golfo de México no afecta solo a México. Los daños son transfronterizos, ¿sí? Son intemporales, son sinergéticos. El cambio climático. Si yo no tomo una medida a nivel internacional, una norma a nivel internacional que permita reducir el uso de combustibles fósiles, ¿verdad?, en la matriz energética, al fin y al cabo el cambio climático afecta a todo el mundo. La única diferencia tal vez es que hay responsabilidades diferenciadas en lo que respecta a los gases de efecto invernadero. Entonces, continúo señalando, y yo en algunos eventos lo he dicho, que sí es importante hablar del derecho ambiental interno en cada país, pero creo que es relevante que el discurso alce la voz para un derecho ambiental internacional más efectivo. Donde, por ejemplo, no haya posibilidad de que países no ratifiquen el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Máxime si el acuerdo lleva el nombre del municipio, ¿verdad?, en el cual fue discutido. Muchísimas gracias, doctor. También nos preguntan, ¿cómo puede ser posible superar un paradigma antropocéntrico si el pilar esencial de muchas religiones occidentales requiere dogmas los cuales asignan mayor relevancia ontológica al ser humano por sobre el resto de la creación? La pregunta es muy interesante porque cuando hablamos, es muy buena la pregunta porque efectivamente el derecho es antropocéntrico, pero en realidad toda la forma en que fue construida en las bases de nuestra cultura colocó al ser humano en el centro de las atenciones. Entonces, incluso el propio derecho es creación humana. Eso no lo hace antropocentrista en sí mismo, ¿verdad? Es antropocéntrico, pero no antropocentrista. Superar ese paradigma prácticamente supone una discusión de valores, una discusión axiológica que nos haga repensar cuánto queremos vivir sobre este planeta, ¿verdad? Cómo queremos vivir, ¿verdad? Y cuáles son las posibilidades de realizar eso en el medio plazo, porque también el tiempo es corto y los problemas ambientales nos van a demandar actitudes o estados de excepción, limitación a derechos fundamentales concretos. Las religiones, claro que tienen un papel muy importante en la construcción, no solo las religiones, la mitología, el arte, la cultura, ¿verdad? Tienen concepciones importantes en la forma en que yo diseño el derecho. Superar el paradigma antropocentrista supone de alguna manera superar las barreras geográficas y eso es sumamente difícil en un mundo que cada vez más bien se ve más polarizado y más dividido incluso recientemente por cuestiones comerciales. Entonces, de momento yo diría mi querido profesor, supervisor del postdoctorado, el colega, el doctor José Rubens Morato Leitch, de momento pensar en un pacto de esa naturaleza, un estado ecológico de derecho, él usa ese trocadillo interesante, que sería una utopía realizable, ¿verdad? Es decir, es algo que de momento es impensable, pero que tenemos que trabajar para poder hacerlo. Un paso yo creo importante, por ejemplo, a nivel de Costa Rica sería comenzar nosotros a pensar, por ejemplo, en cómo fortalecer un capítulo constitucional ambiental en nuestro país. Sería un primer paso. El segundo paso, que creo que es más sencillo, es ratificar el acuerdo de Escazú. Buenas tardes. Escuchando la presentación me queda claro que el problema ambiental es un problema complejo y que requiere de un abordaje complejo. Hablando de las disciplinas y hablando de esta posibilidad de romper la fragmentación disciplinar y pensando en cómo la Universidad de Costa Rica en particular ha promovido el eje transversal de ambiente y gestión del riesgo en planes de estudios, pensando en la creación de nuevas carreras a futuro,
y todo este panorama que tenemos hacia el frente, ¿qué recomendaciones para la universidad en términos de sus planes de estudios, en términos de formar esa conciencia, de trabajar ese negacionismo, ¿verdad?, que está en la presentación tan claro, usted nos daría? Gracias por la pregunta. Bueno, la universidad siempre se ha destacado como un actor clave de la sociedad costarricense en la divulgación de conocimiento, investigación y acción social. Creo que por ahí la tarea ambiental es un poco más sencilla, porque creo que tenemos un espacio privilegiado para poder hacer este tipo de discusiones, como las que son promovidas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que tal vez el reto inicial que sería es cómo aproximar a las diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Cómo aproximar al derecho, de tecnología de alimentos, del área de la biología. Yo creo que un primer abordaje sería encuentros entre grupos de investigación para poder discutir de la mejor manera cómo introducir los ODS de manera transversal en todos los planes de estudio, de tal manera que tengamos, por ejemplo, a mí no me gusta hablar tanto de disciplinas, pero de espacios, ¿verdad?, o de cursos donde podamos tener cátedras abiertas, por ejemplo, sobre pensamiento complejo y temas ambientales. Ya hubo un ejemplo en esta Facultad de Derecho, yo tuve la oportunidad, gracias al apoyo de la decanatura, a doña Marcela, el apoyo de hacer una cátedra, y el curso fue sumamente enriquecedor porque tenía estudiantes de Derecho, pero también tenía estudiantes de farmacia, tenía estudiantes de medicina. Ese contacto, ese enriquecimiento a partir de encuentros académicos, que además tenga la pretensión de hacer ciudadanía ambiental, por ejemplo, educación ambiental en escuelas y colegios, yo creo que la tendencia es que los cursos comiencen a dialogar entre sí, comenzando por las cátedras de las propias unidades académicas y pasando por seminarios, comisiones, encuentros. Creo que en eso la universidad tiene, como les digo, la gran ventaja. Incluso hay un ejemplo que a mí me gusta siempre citar, que es el tema de los kioscos ambientales, que hace una labor de divulgación ambiental bastante relevante. Creo que también el hecho que el instituto haga este tipo de conferencias presenciales, pero que también ese material se mantenga, ¿verdad?, y que pueda ser replicado, divulgado, para que podamos hacer encuentros más seguidos de esta naturaleza con profesionales de otras áreas, también va a contribuir mucho para el tema ambiental. Yo creo que usted tocó un punto muy importante, Adriana, porque el derecho ambiental no es algo estrictamente jurídico. Yo siempre digo que el derecho tiene una vocación de comunicación y educación. Entonces, yo creo que la labor más importante en materia ambiental en derecho es esa educación ambiental que yo pueda transmitir a las futuras generaciones y también a las generaciones recientes. En un curso de ambiental del año pasado fue curioso, porque en una de las actividades extraclase que yo realizaba con alumnos, fuera de la sala del aula, un adulto mayor llegó y se nos aproximó y nos dijo de que estábamos discutiendo. Le dijimos que derecho ambiental, y él dijo que el derecho ambiental no servía para nada porque eso limitaba sus libertades. Okay, ese tipo de pensamiento intergeneracional también tiene que ser, ¿verdad?, llevado a cabo para que él entienda que en el fondo un entorno saludable, lejos de limitar la libertad empresarial, la va a permitir, ¿verdad?, con ciertas restricciones que le van a permitir que en realidad esa libertad se desarrolle a lo largo del tiempo, sí, de manera ininterrupta, pero con ciertas restricciones. Entonces, otro desafío del derecho ambiental yo creo que es la traducción de un lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, ¿verdad?, que el efecto invernadero pueda llegar a la mayor cantidad de personas de la manera más simple posible, ¿sí? Que el pago por servicios ambientales, incluso eso también hay que reconocer, el PSA actual hizo un esfuerzo importante en la página con relación a una información bastante clara, con mucho material de divulgación. Es decir, los instrumentos jurídicos no pueden ser instrumentos para dificultar las protecciones ambientales, sino instrumentos facilitadores. Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos es de Moisés Sancho y nos dice: buenas tardes, quisiera saber si en Costa Rica son suficientes las herramientas jurídicas existentes para garantizar la protección del ambiente sano. Ok, gracias por la pregunta, Moisés, me parece bastante interesante. Vamos a ver, Costa Rica tiene prácticamente todas las herramientas para continuar siendo un país que se destaca en materia de protección ambiental.
El problema que yo veo actualmente, o los problemas que yo veo es, primero, hay una hipertrofia normativa a nivel ambiental. En segundo lugar, hay una necesidad. En determinado momento Costa Rica en la década de los 90 tuvo un salto exponencial, un salto importante en materia normativa ambiental, orientado por la idea de desarrollo sostenible. Yo creo que los nuevos problemas ambientales nos exigen superar esa idea antropocentrista del desarrollo sostenible y pasar a tener discusiones tanto a nivel legislativo, a nivel de democracia, como a nivel judicial, de activismo judicial, que nos permitan adoptar paradigmas tal vez distintos, con conceptos que al principio pueden generar mucho ruido, pero que son relevantes y que ya están siendo colocados, por ejemplo, por la Corte Interamericana, por Naciones Unidas, como los derechos de la naturaleza. ¿Verdad? Ficciones jurídicas distintas. Costa Rica tiene que, entre algunos de sus principales desafíos, yo creo que el tema de los derechos procedimentales, el Acuerdo de Escazú, es tal vez no el principal, pero sí el que requeriría un esfuerzo, ¿verdad? Porque ya el acuerdo está ahí, es simplemente una cuestión de voluntad política. El tema de revisar el sistema tributario y darle una perspectiva más ecológica. Y yo insisto que aunque no es estrictamente necesario, sería interesante una revisión de un capítulo constitucional ambiental en Costa Rica. No es estrictamente necesario, pero así como está el 50 constitucional, yo siempre insisto que a nivel de interpretación, sobre todo a nivel de tribunales, a nivel de tribunal constitucional, a nivel de nuestra sala, ese artículo amarra un poco la interpretación y hace que ella tal vez sea un poco menos sistemática, menos teleológica y sea muchas veces muy literal, ¿verdad? Tal vez un capítulo más robusto de derechos ambientales podría ser muy, muy interesante y muy enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los que participaron en la sección de preguntas. Doctor, ¿algo que desea agregar a modo de conclusión? Como conclusión, nuevamente, yo lo que quisiera decir es, cuando hablamos de derecho ambiental pareciera que es muy difícil, ¿verdad? Pareciera que es algo que incluso se escapa del área jurídica, ¿verdad? Parece que se escapa un poco de nuestra zona de confort porque exige mucho trabajo transdisciplinario, exige mucho concepto. Pero bueno, aquí estamos en las conferencias del instituto hablando de derecho ambiental, hablando de derecho penal, hablando de derecho administrativo y todo ese esfuerzo que hace el instituto, yo lo que quisiera resaltar es que es muy valioso. Una vez más les reitero la felicitación al instituto por este valioso evento, por siempre estar promoviendo y destacando la posibilidad de hacer investigación, de darle oportunidad a los estudiantes que participen en ese proceso de investigación. Yo creo que la amalgama entre personal administrativo, docente y estudiantes es fundamental para nuevos diálogos y nuevos paradigmas. Son tres elementos, ¿verdad?, que tienen que funcionar en conjunto. Entonces, mi agradecimiento a los estudiantes, a todas las personas del instituto que hicieron posible esto, y esperemos, no creo que esté presente en los 100 años del instituto, pero estoy seguro que los próximos 50 años serán igual de provechosos y van a seguir contribuyendo para generar ruido. Lo más importante es que generemos ruido y que logremos debatir libremente estos temas en la academia, y eso es algo muy, muy bonito de nuestra Universidad de Costa Rica y de nuestro país, que tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de tener libertad de pensamiento, de discutir sin ninguna mordaza, sin ninguna restricción. Muchas gracias y los felicito. Muchísimas gracias. Sin más, agradecemos al doctor Carlos Peralta por compartir con nosotros sus conocimientos, asimismo a todos los que nos acompañan el día de hoy y a quienes nos ven por medio de nuestras redes sociales. Amablemente les solicitamos realizar la evaluación de esta actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio, y les recordamos que el día jueves 28 de agosto a las 5 p.m. tendremos en este mismo mini auditorio la conferencia titulada La defensa de los derechos fundamentales en el proceso penal del doctor Daniel González Álvarez. Sin más, les deseamos muy buenas noches.